Bueno, entonces vamos a hablar de la composición e inversas de una transformación lineal. Así como nosotros hacíamos composición de funciones en el cálculo diferencial, así como nosotros hacíamos composiciones, por ejemplo, que yo tengo, por ejemplo, este conjunto, que es, digamos, el dominio de una función, ¿sí? Este es el dominio de f. Y tengo aquí lo que le llaman el codominio o el rango de f. Entonces una función pues iba de acá a acá y es denotado como f de x para todos los x que pertenecen acá. Listo, y este sería como mi y. Esto es pues como una comparación. Ahora, digamos que aquí nos interesaba en el cálculo diferencial cuando ustedes tenían, bueno, tengo aquí estos tres conjuntos, tengo una función que va de aquí hacia acá y tengo otra que va de acá allá. Listo. Entonces a mí, por ejemplo, me interesaba era conocer de una vez cuál era la función que iba de acá hasta acá sin tener que pasar por acá, por ejemplo. Y esta es lo que es. Si esta de acá es f de x, entonces aquí sería g de f de x. Y digamos que, bueno, si se viera pues bien ahí, digamos que esta era como el, ¿cómo es que se le dice? Como el atajo. O sea, digamos, yo no tengo que hacer f de x y luego hacer g de f de x, sino que simplemente yo haciendo g de f de x de una vez puedo hallar, digamos, esto. Listo, y esto es lo que se le llamaba pues una función compuesta. ¿Sí? Entonces, vamos a decir entonces, vamos a hablar de la composición e inversas de las transformaciones lineales, siendo V, W y Z espacios vectoriales. Vamos a decir que eh, T va a ir de V a W y S va a ir de W a Z. Listo. Gráficamente, que pues gráficamente siempre es la mejor forma de verlo, gráficamente es, tengo que este es mi espacio vectorial V, este es mi espacio vectorial W y este va a ser mi espacio vectorial Z. Entonces, esto va a ser T, esta va a ser S, ¿sí? Entonces, digamos que si yo quiero hacer el puente directo, entonces lo vamos a denotar de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a decir que es S compuesto T va a ir de V a Z y está definida por S de T de X, ¿sí? S de T de X. Listo. Eso es básicamente, y vean que es el mismo dibujito que acabo de hacer para cálculo diferencial en funciones. Vean que es básicamente el mismo. Ojo, vean que el X aquí pertenece a todos, a este X pertenece a este conjunto, a este espacio vectorial. Y es algo que de pronto en el cálculo diferencial no profundizan mucho. Por ejemplo, si yo tengo la función 1/x, si tengo la función 1 más x a la 2, ¿sí o qué? Si yo hago, por ejemplo, f de g de x, bueno, esto no es como realmente lo relevante. Después en un taller de diferencial les comento. Pero bueno, eso es lo que básicamente quiere decir esto. Tengo tres espacios vectoriales y pues para no hacer el salto de uno a otro, de una vez hallo la composición y eso me da el salto completo. ¿Ok? Ahora, la composición también es una transformación lineal. Vamos a tener entonces la siguiente definición. Vamos a decir que esa transformación lineal es invertible
si existe una transformación lineal que haga lo contrario. Es decir, si yo tengo esta transformación lineal que va de acá a acá, pues si es invertible, entonces existe una transformación lineal que va a ir de W a V, que básicamente me hace lo contrario, ¿sí? Y vean que lo que me dice es que si yo tengo la compuesta de esas dos de X, simplemente me va a arrojar el mismo X. Lo mismo que, por ejemplo, si ustedes tenían que la función raíz cúbica y X al cubo, pues raíz cúbica es la función inversa y eso me va a hacer que me dé X. Ahora, si yo la tengo al contrario, no hay ningún problema, me da X simplemente. Y eso es lo que me dice acá, que independientemente del orden, si yo hago T compuesto S o hago S compuesto T, me tiene que dar en ambos el elemento que yo coloque acá. ¿Listo? Eso es básicamente lo que me quiere decir. Ahora, en caso de que T sea invertible, vamos a decir que su inversa va a ser única y además es una transformación lineal. ¿Y cómo se denota? Se denota por T a la menos 1. Y ojo, que T a la menos 1 no es 1 sobre T, ¿sí? No es 1 sobre la transformación. Es básico, lo pueden, digamos, asimilar o ver como la función seno y seno inverso, que ustedes saben que, por ejemplo, arc seno de x no es 1 sobre seno, pero sí es o sí se denota como seno a la menos 1, ¿sí? Por eso es que de pronto a mí personalmente me gusta más esta notación para las funciones de seno, porque como seno a la menos 1, uno puede tener como ciertos errores. Bueno, y tenemos otro teorema. Vamos a decir que una transformación lineal que va de V a W es isomorfismo si solo si es invertible. Recordemos que una transformación lineal es isomorfismo si es sobreyectiva y además es inyectiva. ¿Sí? Que yo les dije que es inyectiva si hace como esto de acá. Que si a un elemento de acá le pertenece un elemento de acá y además este elemento es, digamos, solamente lo puede tomar este mismo elemento. Por ejemplo, si pasa esto, ya no es inyectiva, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Pero si siempre pasa esto, siempre, 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 entonces sí es inyectiva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? No, Sí, pues, la idea es que no me dejen hablando solo acá porque, pues, aunque pues yo he recibido los comentarios de muchos compañeros de ustedes que, bueno, ven la grabación y dicen que les sirve. Y para los que estén viendo la grabación, pues yo no sé. No es lo mismo como estar así presencial y preguntar las dudas en vivo que de pronto preguntar después o algo así. Luego, ya esto lo habíamos visto. Vamos a hablar entonces de isometría. Vamos a hablar de isometría, pero todavía no les voy a dar la definición de isometría. Vamos primero a hablar de unas definiciones que son importantes para poder hablar de isometría. ¿Cuáles son esas definiciones? Vamos a hablar de una matriz que no tiene que ser cuadrada, va a ser m por n, o sea, m filas, n columnas, y que forman un conjunto ortonormal. Recordemos que un conjunto ortonormal, ¿qué es? Que un conjunto va a ser ortonormal si al hacer el producto punto,
entre todas sus filas y todas sus columnas, entre todas sus columnas, da igual a cero, ¿sí? Que nosotros teníamos, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Será que este es ortogonal? Primero veamos si es ortogonal. Para ver si esto forma un conjunto ortogonal, simplemente hacemos producto punto entre estas dos y si da cero, bien. ¿Será que ese producto punto da cero? Sí, efectivamente le llamo 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0. O sea que vamos bien. Si de una vez nos hubiera dado que el producto punto es diferente de cero, de una vez decimos la matriz no es ortogonal, ni ortonormal tampoco. Pero sí, digamos que si nos dio cero, entonces tenemos que probar con la otra. Si sí nos dio cero el producto punto entre la primera y la tercera, pues entonces tenemos que seguir con esta dos. Y como efectivamente sí nos da que el producto punto da cero, entonces podemos decir que esta matriz es ortogonal. Ahora, para probar que ese conjunto que se forma con sus columnas es ortonormal, pues ya probamos ortogonalidad, ya es simplemente hacer la magnitud de cada una de sus columnas. La magnitud de esto es simplemente 1, 1 también y 1 también. Entonces, como todas cumplen que son normales, normalizadas, que son unitarios, entonces, bien, muy interesante eso, pues para que lo tengan en cuenta, por si se les había olvidado que es un conjunto ortonormal. Entonces, hay un teorema que me dice que si la matriz bueno, si la matriz de M por N forma un conjunto ortonormal, no tiene que ser cuadrada, entonces podemos decir que su transpuesta es la inversa, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si ustedes invierten, es más, esta era la matriz de identidad, qué chistoso. Esta es la identidad y la identidad es invertible. Y la inversa de la identidad es la transpuesta. Y si ustedes transponen eso, pues van a llegar a la misma también. Es una propiedad pues de la identidad. Bueno, ahora, si, si Q es una matriz cuadrada, o sea, es cuadrada y además forman un conjunto ortonormal sus columnas, entonces decimos que es una matriz ortogonal. ¿Listo? O sea, aquí es cuando es n por n, no tiene como un nombre, solamente nos dicen que la inversa va a ser la transpuesta. Pero si es cuadrada, le colocan un nombre y ese nombre es matriz ortogonal. De pronto ustedes creerían que es ortonormal, pues porque al fin y al cabo fueron un conjunto ortonormal, pero no. Los matemáticos son algo volados y le pusieron ortogonal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces tenemos que va a ser Q es una matriz ortogonal n por n. Sus columnas forman sí, solo si sus columnas forman un conjunto ortonormal. Sí, solo si, pues su transpuesta por Q da la identidad. Sí, solo si Q es invertible. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? ¿O hay algo que no? Bueno, Pues hasta el momento solamente estamos viendo así como las propiedades. sí. eh, Aunque aquí en las diapositivas, aquí en las diapositivas me faltó de que es invertible. A ver, es invertible y además, sí, porque no tiene el caso que sea solamente, entonces vamos a decir que Q a la menos 1 va a ser la transpuesta.
¿Listo? Digamos que yo hago siempre como este repaso porque es importante, muchachos, que hablemos el mismo idioma y además es súper importante en el álgebra lineal. La verdad que, digamos que los cursos que yo he dado, talleres, este es en el cual es muy, muy importante tener los mismos conceptos y muy claros. Es más que tanto que se los tienen que aprender. Entonces, esa matriz ortogonal va a cumplir unas propiedades. ¿Qué propiedades va a cumplir? Va a cumplir que su determinante es o 1 o es menos 1. ¿Listo? Alguna de esas dos. O es 1 o es menos 1. Luego, si yo tengo que R es otra matriz n por n y es ortogonal, entonces el producto entre Q y R va a ser ortogonal. La transpuesta de Q también es ortogonal y además, si lambda es valor propio de Q, entonces el valor absoluto va a ser igual a U. Esta cuarta propiedad pues es del parcial número 4, para que no, pues, se las pongo ahí porque de pronto sus profesores se las pueden preguntar como falso y verdadero. Pero digamos que hablar de valores propios pues es algo que se ve después. Bueno, ahora sí vamos a hablar de isometría, pero antes un teoremita más. Vamos a decir que sea una matriz n por n, vamos a decir que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Es decir, equivalente significa que si se cumple, por ejemplo, la primera, entonces las otras también se cumplen. Si se cumple la tercera, entonces estas dos también se cumplen. Si se cumple la segunda, también obligatoriamente se tienen que cumplir las otras dos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que Q es ortogonal. Es como tener un sí, solo sí. Sí, solo sí, el producto entre la matriz ortogonal y X punto la matriz ortogonal y Y es simplemente X punto Y. Es decir, es como si la matriz fuera invisible. Para todo X y Y perteneciente a los números a Rn. ¿Listo? Ojo que este n obviamente coincide con el mismo orden de la matriz. Ahora sí, la definición de qué es una isometría. Y esto es importantísimo. Vamos a decir que una matriz es una transformación lineal que va de Rn a Rn. ¿Y que cumple qué? La magnitud de ese vector que nos dio como resultado perteneciente a Rn es igual a la magnitud del vector que le metimos. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué nos están diciendo acá? Recordemos que una transformación matricial es de Rn a Rm, ¿sí? Entonces, recordando eso, pues si esto es de Rn a Rn, entonces esto va a ser una transformación matricial. Y una transformación matricial se puede escribir de la forma T de X igual a A por X. ¿Listo? Donde A es una matriz N por N. Recordemos que A de forma general es una matriz M por N, pero es cuando la transformación va de N a Rm. Listo, pero como acaba de Rn, pues aquí va a ser A una matriz N por N. Luego entonces, entonces según este teorema, yo puedo escribir esa transformación matricial que ya nos dicen que es una isometría por definición, como, o sea, yo puedo meter este t de x aquí y me quedaría a de x así. Entonces vamos a decir que esto se cumple si, solo si A es una matriz ortogonal. ¿Por qué A tiene que ser una matriz ortogonal? Porque recordemos que si esto se cumple, muchachos, vea que es la tercera propiedad. Y que la tercera propiedad se cumpla es equivalente a que esto se cumpla. O sea que Q es ortogonal. Es decir, si esta se cumple, obligatoriamente esta también se cumple. Así entonces, T de X igual a A de X, A por X es una isometría, sí, solo sí, A es una matriz ortogonal. Digamos que este al fin y al cabo es el teorema que tanto vamos a usar
esto, digamos que es el corazón de esta definición, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Igual aquí está como, no sé, esto es como una demostración ahí redactada. Bueno, ahora sí hablemos de matriz de representación y ya por último pasamos a los ejercicios. Vamos a decir que sean V y W espacios vectoriales de dimensiones finitas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que V es una base de n elementos y C es una base, no me importa realmente qué contiene esa base, sino que que sí nos importa, que V es una base para V y C va a ser una base para W. Entonces, vamos a tener también una transformación lineal que va de este espacio vectorial a este otro espacio vectorial. Entonces, vamos a decir que la matriz de representación o matriz de T con respecto de las bases B y C va a ser muy similar a lo que teníamos en la matriz de representación cuando estábamos para el segundo parcial. Entonces, vamos a decir, esa matriz se denota de esta forma y va a tener la misma notación. Va a ir de la base B a la base C. ¿Y cómo se escribe? Pues simplemente le saco la transformación lineal a la primera componente. Y a esa transformación matricial lo escribo en esta base. ¿Sí? Literalmente como en el primer parcial, en el segundo parcial. Hasta llegar a la última componente, hasta el último elemento. Entonces simplemente le saco la transformación lineal a este elemento y lo escribo en base C. ¿Listo? Entonces esta matriz que se me forma ahí no necesariamente es una matriz cuadrada. Es una matriz de tamaño, dimensión de W por dimensión de V. ¿Listo? Para que lo tengan entonces en cuenta. Ahora, si B y C son las bases canónicas, entonces la matriz se denota simplemente, o sea, no coloco aquí nada. No coloco subíndice. ¿Listo? Y también se cumple que si yo quiero hallar la transformación, lineal del elemento Z en base C, yo simplemente, si me dan la matriz y me dan el elemento en base B, pues recordemos que esto es como de B a C. ¿Listo? Vean que es un poco muy similar a lo que se trabajó para para el segundo parcial. ¿Hay alguna duda hasta el momento, muchachos? Ok. Entonces, me tragué la... Entonces, vamos a tener el siguiente teorema y ya con eso acabamos pues estas diapositivas para ponernos a hacer ejercicios. Vamos a decir que sean B, W y Z espacios vectoriales de dimensiones finitas. Vamos a tener B, C y D bases para V, W y Z respectivamente. O sea, B es base para V, C es base para W y D es base para Z. Vamos a decir que vamos a tener entonces dos transformaciones lineales, tal que T va a ir de V a W y S va a ir de W a Z. ¿Listo? Entonces, si a mí me interesa conocer la matriz de transición de la compuesta, de la transformación compuesta, recordemos que eso pues va a ir de dónde a dónde. Va a ir de B a D. ¿Listo? Por eso es que se escribe así, de B a D. Se puede escribir como el producto de la matriz de C a D de S, ¿sí? Y
la matriz de BAC dt. ¿Listo? Ahora, si además dimensión de V es igual a la dimensión de W, es decir, que esos dos espacios vectoriales son isomorfos, entonces T va a ser invertible si y solo si esta matriz es invertible. Sí, vamos a decir que esta transformación lineal va a ser invertible si esta matriz es invertible. ¿Listo? Y además, la, la, la inversa de, bueno, la matriz, a ver, cómo se dice? Si la inversa de la transformación tiene que ser igual, a ver, no, la transformación inversa, la matriz de la transformación inversa tiene que ser igual a la matriz de la transformación, a la matriz inversa de la transformación. En fin, es más fácil, muchachos, ver la notación ahí. O sea, pues ahí como lo dije, como si los mencioné, eso suena como un trabalenguas. Ahí sí me disculpen, no hay como mucho que hacer. Ay, no, pero ¿qué me pasó pues hoy? Pero aquí también hay que cambiar esto. Esta va a ir de C a B. De C a B. Listo. Son errores de digitación, muchachos, qué pena. Y ya con esto se acaba pues la temática respecto al tercer parcial. Entonces, nos dice, sea T una transformación lineal que va de las matrices 2 por 2 a las matrices 2 por 2. Listo. Va a ser entonces la transformación lineal definida. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo la teníamos definida? La teníamos definida por T de una matriz 2 por 2 va a ser igual entonces a la traza de la matriz en la primera componente. Dos veces la traza de la matriz en la segunda componente. Y vamos a tener aquí menos la traza de A en la tercera componente. Y tres veces la traza de A en la cuarta componente. ¿Quién me recuerda, muchachos, que si yo tengo que A es, por ejemplo, ABC, ¿quién me recuerda qué es entonces la traza de la matriz A? Bueno, sí. La traza de una matriz es simplemente la suma de la diagonal principal, es decir, A más D. Muy bien a Esteban que sí, no, que me lo escribió. Listo, la traza de una matriz es simplemente la suma de la diagonal principal, es decir, que si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí y 9 acá, la diagonal principal va a ser esta, ¿sí o qué? Entonces es la suma 1 más 2 queda 3, más 3, 6. Eso es la traza de una matriz, simplemente la suma de la diagonal principal. ¿Listo? Ok, entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a decir A halle la matriz de representación de la transformación lineal. Entonces, ¿cuál es el primer paso, muchachos? Denme un segundo, me copian por ahí.
Me copian en el chat, por favor, cuál es el paso entonces para yo hallar esa matriz. Entonces, pues bueno, muchachos, para hallar la matriz de representación, pero no nos dan las bases. ¿Sí o qué? Porque habíamos dicho que para hallar la matriz de representación que necesitábamos, B, una base B y una base C. Entonces, en este caso no nos dan una base, entonces tenemos que trabajar con la canónica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo no nos dan no nos dan bases específicas? Trabajaremos con la canónica. Entonces sea B. ¿Cuál es la canónica de las matrices 2 por 2? Simplemente sería entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí o qué así? 0, 0, 1, 0. Y aquí sería 0, 0, 0, 1. Y C igual a lo mismo. ¿Listo? Creo que también los profesores, para evitar copiar todo eso, lo hacen como E12, E11, perdón, E12. No sé si también lo han trabajado con esa notación. E21, E22. Entonces aquí yo voy a copiar simplemente E11, E12, E21 y E22. Listo. Pues los profesores hacen eso normalmente para no copiar como tanto. Ahora, entonces, simplemente lo que hacemos es, le hallo la transformación matricial a la primera. Entonces, lo que hacemos es hallar la transformación lineal de, como va a ser una matriz de transición, pero tan charro, también, que va a ser, digamos, vamos a hallar es esto, de B a C, sí o que puede ser de B a C. Entonces, lo que hacemos es, bueno, le hallo la transformación a, a cada una de las componentes en base de esta componente. ¿Listo? Es decir, transformación de 1, 0, 0, 0 es igual a, en la primera componente va la traza de A, y la traza de A es 1. 1 más 0, 0. 1 más 0, 1. ¿Qué va a ir aquí? Va a ir dos veces la traza de A, o sea, 1 por 2, 2. Aquí va a ir menos 1 y aquí va a ir 3. ¿Listo? Ahora, y muy Hola, en sopa, estos casos, por lo general, dan siempre como las bases y si no la dan, se maneja pues la canónica. exacto. Listo. Ahora, ahora tenemos que hallar la transformación. Este es E1, E1, 1. Tenemos que hallar la transformación de esa matriz, pero en base C. ¿Listo? ¿Y cómo hallamos eso? Pues simplemente escribimos esta transformación, esta matriz en base C, que sería entonces, eh, podría ser 1 que me multiplica ¿a quién? A la primera, a E11, que sería esta, más
dos veces 0, 1, 0, 0. ¿Sí o qué? Más menos 1, que me multiplica entonces 0, 0, 1, 0, más 3, que me multiplica en 0, 0, 0, y este es 1. Vean que si yo hago, pues si yo hago, por ejemplo, este por este, este por este por este, y lo sumo, vuelvo a lo mismo. Recordemos entonces, muchachos, del segundo parcial, recordemos que si yo tengo que z, lo quiero escribir, si z se puede, si z se escribe como caso 1 x 1 más hasta k sub n xn, donde x1 hasta xn es una base, entonces yo puedo decir que z en base b va a ser igual a los escalares así, k sub n. Ojo, ojo que aquí esto es un vector, ¿sí ven? Cuando yo escribo algo en base a algo, nos va a dar como resultado un vector. ¿Listo? Entonces T de E11 va a ser simplemente, em, ¿qué va a ser, muchachos? Simplemente estos de acá, estos coeficientes, ¿no? Que sería entonces 1, 2, menos 1 y 3. Sí, Perdón, una esto... pregunta. De esos coeficientes, pues, ¿de dónde fue que salieron? Pues, ¿qué fue lo que sumó? Vamos a escribir, esta transformación en base C, ¿sí o qué? Pero antes, pues, ¿de dónde fue de Esto, que salieron esos coeficientes acá en T de 1,000? Pues la primer este, paso, en donde dice ahora. a donde dice ahora. Ah, Eh, bueno, entonces, por eso, lo que te digo, quiero escribir esta transformación en base C. Listo. Entonces, como C es la canónica, entonces yo sé que simplemente es esta componente y las demás en cero. Luego, esta es componente y la demás en cero. Sí, no sé si de El pronto compañero recuerdas. está preguntando es cómo halló la transformación. Ah, ¿cómo hallé la transformación? Bueno, más fácil, un poquito más fácil si me comentan así. Vamos a hallarla entonces, otra vez. 1, 0, 0, 0. Listo. Vea que la transformación aquí no la dan y es clara. Nos dicen, ah, aquí en esta primera componente que va a ir, la traza de A. ¿Qué es la traza de A? Va a ser 1 más 0, que es 1. ¿Listo? y no, ya. Ahí es que no había visto que tenía al lado Ah, de las trazas ya dos coeficientes. dale pues. Gracias, perdón ahí. No, hágale tranquilo. Y así pues seguimos sucesivamente con los demás muchachos. Entonces simplemente esto es en base C. Listo. Entonces ya luego hallo la transformación para, y esto se volvió como lento, 0, 1, 0, 0. ¿Cómo hallo esa transformación? Lo mismo. Aquí va a ir simplemente 0, 0, 0, 0. ¿Por qué va 0, 0, 0, 0? Pues porque siempre van a ser las trazas, ¿sí o qué? Vea que la transformación no la dan como siempre la traza, y siempre la traza va a cero, entonces por eso simplemente da cero. Ahora, si yo escribo eso en base C, o sea, T de E1, 2, en base C, simplemente va a dar los coeficientes 0, 0, 0. ¿Listo? Ok. Luego,
Para hallar entonces ahora la otra que sería la transformación de 0, 0, 1, 0, va a ser la misma matriz nula, ¿sí o qué? 0, 0, 0. Y pues tenemos que, si yo quiero escribir la transformación de E2, 1, en base C nos va a dar también el vector nulo. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, para hallar la última, que sería T de E2, 2, sería 0, 0, 1, igual ¿a quién? Sería prácticamente igual a la otra. Ok. También sería 1, 2, menos 1, 3. Porque al fin y al cabo, pues es la... Y pues si yo quiero hallar entonces T de E2, 2 en base C, nos va a dar el mismo vector de acá. 1, 2, menos 1, 3. ¿Listo? Y ahora, teniendo en cuenta ya todo eso, recordemos que lo que hacíamos es simplemente la matriz, como estamos trabajando con las bases canónicas, no colocamos nada acá. Va a ser entonces, recordemos que aquí va a ir la transformación del primer vector en base C. Así sucesivamente por la transformación de xn en base C. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería el x1 en este caso? Pues x1 sería en este caso esta. O sea que quedaría nuestra matriz 2 menos 1, 3. ¿Quién sería nuestro segundo vector? Pues este es mi primer vector, este es mi segundo vector, quedaría 0, 0, 0, 0. ¿Quién sería mi tercer vector? Sería este, 0, 0, 0, 0. Y mi cuarto vector sería 1, 2, menos 1, 3. Y ya, este es el proceso para hallar la matriz de transición, muchachos. ¿Qué tal la vieron? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces continuemos. Entonces este era el primer ejercicio. Recuerden que la segunda parte de este ejercicio era que había un B que nos decía ahí el núcleo y la imagen de la transformación. El núcleo y la imagen, vean acá, vean que era este de acá. ¿Listo? Y ya el núcleo y la imagen la hallan pues de esta forma. Este chat a veces como que estorba tanto. Bueno. Y ya para ahí como terminar el parcial, pues porque al fin y al cabo esto era un parcial, todos estos ejercicios. Nos dice entonces, construya, el cuarto punto dice construya una isometría a partir de la matriz A igual a menos 2, 8, 8, 2. ¿Listo? Entonces, recordemos que una isometría simplemente es algo que cumple que la magnitud de esto va a ser igual a la magnitud simplemente del vector que metimos. Y esto se cumple si se escribe de esta forma con A ortogonal. Entonces, lo primero es probemos si A es una matriz
ortogonal. Para ello vamos a hacer el producto punto entre estos dos. Entonces queda menos 2, 8, punto 8, 2. Menos 8, menos 2 por 8 me da menos 16. 8 por 2, 16. Esto da 0. O sea que la matriz, las columnas, más bien las columnas, de la matriz A forman un conjunto ortogonal. Ahora, veamos si, eh, son unitarios. Son unitarias. Entonces le voy a sacar la magnitud a menos 2,8. Recordemos que eso es la raíz cuadrada de el primero al cuadrado, o sea, 2 a la 2 queda 4 más 16. Esto da raíz de 20, ¿no? ¿O me equivoqué? Sí me equivoqué. Acá es 64, ¿no? 8 por 8 es 64. Y 64 más 4 da 68. O sea, raíz de 68. Y según la calculadora, raíz de 68 es 2 raíz de 17. Y esto es diferente de 1. Por tanto, A no es ortonormal. En base a ella, en base a A, hallemos una ortonormal. ¿Sí? En base a ella vamos a hallar una ortonormal, que la vamos a llamar A sub n. ¿Listo? Ya sabemos que eso pues son ortogonales. Esas dos columnas son ortogonales. ¿Sí? Porque el producto punto me da 0. Solamente es normalizar cada columna. Normalicemos cada columna. Entonces, si yo normalizo este vector, me queda simplemente el vector sobre su magnitud, quedando entonces menos 2 sobre raíz de 68 y queda 8 sobre la raíz de 68. ¿Listo? Y vean que si ustedes hacen eso al cuadrado, raíz de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, vea que va a quedar menos 2 sobre raíz de 68 y aquí 8 sobre raíz de 68 y efectivamente eso les da 1. Listo. Ahora normalicemos la otra, que sería entonces la magnitud de 8,2 es igual a ¿qué? Pues sería 64 más 4, que es igual a raíz de 68. Pero raíz de 68 se puede escribir, bueno, eso se puede simplificar, pero bueno, ahorita lo simplificamos. Entonces queda que 8,2 se puede escribir como 8
sobre raíz de 68, 2 sobre raíz de 68. ¿Listo? ¿Ok? Después de normalizar, después una isometría va a ser t de x, pero aquí de una vez colocamos t de xy porque la matriz nos dio 2 por 2 y como la matriz es 2 por 2, ¿qué significa? Que la matriz sea 2 por 2 significa que estamos trabajando con una transformación lineal que va de R2 a R2. ¿Listo? Aquí va A. ¿Quién sería A? Voy a simplificar esto. Menos 2 sobre raíz de 68 se puede escribir como menos raíz de 17 sobre 17. Luego 8 sobre raíz de 68 se puede escribir como 4 raíz de 17 sobre 17. Y aquí pasa lo mismo entonces. 8 sobre raíz de 68 se puede escribir como 4 raíz de 17 sobre 17. Y 2 sobre raíz de 68 se puede escribir como raíz de 17. 2 sobre raíz de 68. Raíz de 17 sobre 17. Y aquí va a ir las variables x y y. ¿Listo? Entonces, como esto es de la forma t de x igual a por x con a sub n ortogonal, entonces t es isometría. Y ya, eso fue todo, muchachos. Eso fue todo. ¿Me podrías, por favor, repetir la última parte de ahí de cómo salieron raíz de 17 sobre 17? Bueno, simplemente lo que pasa es que, a ver, voy a escribirlo por acá con rojo. Raíz de 68. El 68 se puede descomponer. ¿Cuál es la mitad de 68? La mitad de 68 es 34. Mitad de 2 es 1. Mitad de 14 es 7. Y 17 no tiene nada. Entonces mira que yo raíz de 68 lo puedo escribir como raíz de 2 a la 2 por 17. Y eso es básicamente 2. Eso es básicamente 2 por raíz de 17. ¿Listo? Entonces, al reemplazar eso, mira que voy a hacerlo por acá. Mira que si yo hago menos 2 sobre raíz de 68, pero raíz de 68 es 2 raíz de 17. ¿Qué me va a quedar? Se me cancelan estos, se me queda menos 1 sobre raíz de 17. Racionalizo y me queda raíz de 17 negativo sobre 17. Y ya así hallé la primera. Solamente pues es como simplificando. Listo. Ahora lo mismo con 8 raíz de 68. ¿Pero qué raíz de 68? Raíz de 68 es 2 raíz de 17. Pero aquí es 8 sobre 2. Es 4 sobre raíz de 17 en este caso. Racionalizo
Ah, bueno, pero entonces se podría dejar expresado como Oh, sí, estaba sí, antes. sí, sí, no hay ningún problema, solamente que yo dije, pues, para dejarlo como más bonito. Ah, bueno, bueno. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos? Ok, muchachos. Ahora vamos a pasar a unos falsos y verdaderos de este mismo paseo. Entonces, vamos a decir, responda, responda, falso o verdadero, falso o verdadero y justifique brevemente. Sea T una transformación lineal que va de V a W. Listo. El enunciado aquí sí, sí es el mismo del de hace 8 días, pero obviamente no vamos a hacer los dos primeros que trataban de si es sobreyectiva o inyectiva. Ya hoy pues vamos a hacer los falsos y verdaderos que corresponden a las inversas, a las composiciones y a la matriz de representación. ¿Listo? Entonces tenemos que el C dice si V es igual a R6 y también eso es igual a W, entonces ¿será que T puede ser invertible? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que T puede ser invertible, muchachos? Vamos entonces a recordar los teoremas. Vean que por acá nos dicen que T es invertible, sí, solo si esta es invertible, ¿sí? Y es invertible, sí, y es invertible y pues cumple esto. Pero de pronto por acá tenemos otro teorema que nos puede ayudar. Em, por ejemplo aquí, T es isomorfismo, sí, solo si T es invertible. Entonces, ¿qué de eso nos puede ayudar, muchachos? Pues bueno, eso es verdadero. ¿Por qué va a ser verdadero? Hola. Es verdadero entonces, muchachos, para los casos en que T sea isomorfismo. ¿Sí? Porque vean que el teorema dice aquí, T es invertible, sí, solo si esta matriz es invertible.
Pero aquí nos están preguntando, ¿será que esta matriz puede ser invertible con las condiciones que nos dieron? Sí, va a ser invertible si T es invertible. ¿Y qué hace que T sea invertible? Pues T es invertible si T es un isomorfismo. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos D. Si T es una isometría, y X y Y son ortogonales, entonces, ¿será que T de X y T de Y son ortogonales? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Falso o verdadero? Muchachos, ¿qué dicen ustedes? Es verdadero. ¿Por qué, Dylan? ¿Ya lo hiciste? Porque si T es una isometría, significa que, bueno, ya nos dicen por hipótesis, ya nos dicen que x punto y es igual a 0. Entonces, si T es una isometría, significa que T de x es igual a por x. Obviamente estamos hablando de la misma isometría. T de y es igual a por y. ¿Será que entonces T de x punto T de y, que es igual a x punto a por y, ¿será que esto es igual a 0? Pues bueno, por uno de los teoremas, una de las propiedades les había dicho, vean la tercera propiedad, la segunda propiedad lo que dice, que si Q es ortogonal, entonces el producto, vea que el producto punto entre QX y QY es igual al producto punto solito. ¿Listo? Es igual a X punto Y. Pues A es una matriz ortogonal al ser isometría. ¿Sí? Y por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis tenemos que x punto y es igual a 0. Y aquí habíamos dicho que estas dos cosas son iguales, pues estas dos cosas son iguales, estas dos cosas son iguales, estas dos cosas tienen que ser igual. O sea que esto es igual a t x punto t y. Y por propiedad del producto punto, dos vectores son ortogonales si su producto punto da 0. ¿Listo? Ok. Ahora, si yo les pregunto, yo no, porque yo al fin y al cabo soy solo un estudiante y no diseño parciales, ni tengo nada que ver con los parciales. Ojalá o me fuera profesor, sí o qué. Entonces T también es isometría. ¿Será que esto se cumple, muchachos? Pues que la menos 1 es una isometría, por lo tanto, yo puedo escribir eso como B por X, ¿sí o qué?
como t a la menos 1 es la inversa de t, entonces se tiene que cumplir que t a la menos 1 de t de x tiene que dar x y que t de t a la menos 1 de x también va a ser x, ¿sí o qué? Algo así nos dice eso. Bien, ¿qué más puedo hacer ahí? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué puedo decir acá? Si yo digo que t de x es igual entonces a A por x, ¿sí o qué? Si yo digo que esto es A por x y esto es b de x, entonces yo puedo escribir, simplemente yo meto en la transformación, aquí en la transformación inversa voy a meter t de x, ¿sí? Porque aquí pues nos lo están diciendo. Entonces voy a meter t de x y me queda que t a la menos 1 de A por x, o sea, esto va a ser igual a esto y además esto va a ser igual a tener entonces lo que esta x la voy a reemplazar por A por x, o sea, b a x. Esto sí nos podemos olvidar de él. ¿Y para qué x? O sea, para que esta igualdad se cumpla, ¿qué tiene que cumplirse, muchachos? B por A es igual a la identidad. ¿Sí o qué? Como B es ortogonal, por hipótesis, entonces por propiedad A es igual a B transpuesta. ¿Sí? Y por propiedad B transpuesta también es ortogonal. Por lo tanto, T de X, que es igual a B transpuesta por X, es una isometría. Pues B transpuesta es ortogonal. Y ya, no más. Falsos y verdaderos, parcial 2000, ¿2000 qué? 19.1. No, es que por Dios, vamos ya por un año y con estos 2019. Y ya. Muy complejo. Pero sí se entendió por lo menos. O sea, pues, por lo menos sí se entendió. O sea, la gracia es que, bueno, si estaba un poquito difícil o rebuscado, por lo menos pues le queda. O sea, por eso les digo, ustedes tienen que aprenderse en estas propiedades al pie de la letra. O sea, por ejemplo, ya a mí todo esto se me olvidó. O sea, yo ya, yo no me sé las propiedades, pero digamos que yo sé aplicar todo esto, pero digamos que ustedes no les dejan sacar nada. O sea, yo aquí, yo ya este parcial lo resolví una vez, no me quiero volver a matar resolviendo cosas. No mentiras. Obviamente cuando uno vuelve y coge el cuaderno, uno refresca y bueno, hasta entiende y ya uno como que tiene como más rigurosidad y dice, qué cosa tan chévere. Antes no entendía esto, ahora lo entiendo. Suele suceder. Vamos a ver entonces parcial de transformaciones lineales. Vamos a ver qué ejercicios pues de así de hacemos. Bueno,
Por ejemplo, de esta primera página, ¿ven algo interesante? Que ustedes digan, ay, hagamos esto. Por ejemplo, ese 4 está interesante. Digamos, bueno, el 5. Bueno, yo creo que vamos a hacer primero el cuarto. Es el cuarto y el 5. Vamos a ver que está muy, muy interesante. Bueno, y aunque ustedes digamos que de pronto se les dirá, les dice, deben de aprenderse las propiedades, pero no sé. No sé si sus profesores son conscientes de que ustedes tienen todo el material a su disposición, entonces no sé. Pues uno que le tocaba presencial hacer esos parciales a memoria. O- Horrible tener que aprenderse todo eso, igual que en Euclidiano. Pero digamos que ustedes tienen todo. Por ejemplo, yo para una herramienta para álgebra lineal nunca encontré. Wolfram Alpha nunca me gustó. Siempre me casé fue con Symbollab. Entonces, define entonces las transformaciones lineales S de R2 a las materias 2 por 2 y de R2 a R2. ¿Listo? Mediante esto. Calcule ese compuesto T de este vector y ese compuesto T de forma genérica. ¿Será que se puede calcular T compuesto S XY? ¿Será que esto se puede hacer? Entonces vamos a comprobar, muchachos. Vamos a hacer como el diagramita. Entonces vamos de R2 a R2. Digamos que este es mi T. Y aquí tenemos las matrices 2 por 2. Y esta va a ser S. Entonces recordemos que para yo no hacer todo este proceso, digamos que puedo dar un salto de acá hasta acá y eso va a ser ese compuesto T. Entonces ese compuesto T de XY, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que recibe la transformación? Recordemos que esto es básicamente lo mismo que tener S de la T de X, donde X pues esto es lo que recibe. Y como esto es R2, podemos en vez de decir X aquí, podemos decir de una vez XY. ¿Listo? Y esto me va a dar como resultado una matriz 2 por 2. ¿Listo? Entonces simplemente ¿qué hacemos? Le vamos a aplicar la transformación a XY. Y a eso le aplicamos la transformación. ¿Cuál es la transformación de XY? Sería entonces C, que sería en X, y D, Y, entonces quedaría 2X más Y, aquí me queda menos Y. Listo. Luego le saco le tengo que sacar la transformación lineal a este nuevo vector. ¿Y cómo me quedaría? Entonces, en la primera componente de la matriz me queda A más B, que sería la suma de estos dos, o sea que me queda 2X más Y menos Y. ¿Sí? ¿Qué va a ir en la segunda entrada? En la segunda entrada va a ir este de acá, o sea que aquí va a ir menos Y. ¿Qué va a ir aquí? Siempre va a ir un 0 y aquí va a ir a menos B, o sea, arriba menos el de abajo. Quedando entonces que S de 2X más Y menos Y es simplemente ¿quién? 2X menos Y 0 y 2 por X más Y.
porque menos por menos más, me va a quedar y más y que es 2y, saco factor común 2, me queda así entonces. Entonces, esto es S de t de xy. ¿Listo? Ahora, pues simplemente si me piden a y un valor específico, es si no reemplazar ahí. ¿Cómo reemplazamos? Pues simplemente sería S de t de 2, 1. Es lo mismo que yo colocar aquí de una vez, sería lo mismo yo tener, aún no me acostumbro ya me enredé. Pues no con el ejercicio, sino que todavía no manejo esta tableta. Entonces, no me da. ¿Cómo cambio de modo lápiz? Ok. Entonces, reemplazo. Sería, en la primera componente va a ir 2x, o sea, 4, menos y, que sería menos 1, 0 y 2 por 3 queda 6. ¿Sí o qué? Ojo, muchachos, que esto tiene que dar lo mismo si ustedes hubieran hecho todo este proceso. Vamos a comprobarlo así rápidamente. Comprobemos. Si yo le hago la transformación lineal, si yo hago t de 2, 1, me queda 2 veces c, o sea, 2 veces 1, 2 veces 2, o sea, 4, más d, que es el de abajo, o sea, 5. Y aquí me queda menos d, o sea, menos 1. Si yo le hago la transformación a t de 2, 1, entonces me queda, en la primera componente va a ir a más b, o sea, 5 menos 1 da 4. Aquí va a ir b, o sea, menos 1. Aquí va a ir 0, y aquí va a ir siempre que a menos b, o sea, 5 menos menos 1 queda 6. Vean que efectivamente nos dio igual. O sea que podemos decir, muchachos, con toda confianza, estamos bien. Listo. Ahora, ¿será que yo puedo calcular T compuesto S? Es decir, si a mí me dan la matriz 2 por 2, y aquí tengo S, que me da como resultado, no, que a mí me den la matriz, perdón, S que recibe. Vean que S, pues si esto se moviera, es que no sé, este tablero como que cuando tiene ya mucha información, se siente recargado, pues se tosta. Vean que recibe de R2 a las matrices 2 por 2, o sea que este es R2 y va a las matrices 2 por 2. Y aquí tenemos R2, por ejemplo, otra vez. ¿Será que yo puedo hacer esto? Esto es S. ¿Será, muchachos, que yo puedo hacer esto? ¿Será? Entonces, decimos que eso no se puede hacer porque es que la transformación matricial no, no se puede realizar. No se puede realizar T compuesto S, puesto que, ¿qué? Puesto que T de X es igual a lo que nos dieron, a Y. T de X es igual a Y para todo X perteneciente a R2 y a la 0.
Y al hacer T compuesto S, es como si X perteneciera a las matrices 2 por 2. ¿Sí o qué? ¿Están todos de acuerdo? O sea, más rigurosamente, recordemos muchachos que si T va de R2 a R2 y S va de R2 a las matrices 2 por 2, significa que V, y se puede ver con ese grafiquito también, va a W, donde este es B y este es W. Este va a ser entonces W y este va a ser Z. Y este va a ser Z. ¿Listo? Y esto va a ser entonces S compuesto T. ¿Listo? Entonces, con este grafiquito, ¿qué podemos decir? Con ese grafiquito de acá, si yo tuviera entonces, por ejemplo, si me piden hacer T compuesto S, significa que W va por acá. W va a saltar entonces a Z y de Z voy a saltar otra vez a V. Esto vendría a ser entonces T compuesto S. Este viene a ser S y este vendría a ser T, pero T no va desde Z. O sea, no va desde las matrices 2 por 2. En fin, en fin. Sigamos entonces con otro ejercicio. Muy interesante, ¿no? Muy chévere, ¿no? Ok. Digamos entonces el cuarto punto que el quinto. Y con ese pues terminamos el taller de hoy. Muchachos, si ustedes no hablan, no sé, me frustra a veces. Porque entonces no voy a saber si están entendiendo, en qué tengo que mejorar. Pues este es mi primer semestre dando talleres de lineal. Siempre he dado como talleres de diferencial y bien. Pero este es mi primer semestre de tutor de lineal. Entonces, cualquier cosa que ustedes me puedan decir para mejorar, bien. Entonces, de los siguientes ejercicios, verifique si S y T son inversas. Entonces, vamos a verificar que S y T son inversas si T compuesto S de X es igual a X y S compuesto T de X es igual a... Bueno, S, bueno, compuesto T de Z es igual a Z. ¿Listo? Entonces aquí van de R2 a R2, no hay ningún problema. Para que algo tenga inversa, recordemos que para que algo tenga inversa, pues simplemente es que de V voy a W, va a T, y de S tiene que ir de W a V también. ¿Listo? Y vean que aquí pues cumple esa primera instancia. R2, T va de R2 a R2 y S va de R2 a R2. O sea, se devuelve, por así decirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, simplemente hago la compuesta.
T compuesto S de X, ¿qué es? Pues simplemente es T de S de X. ¿Sí o qué? T de S de X, pero ¿quién es S de X? Pues T de S de XY es lo mismo que yo tener entonces la transformación de S de XY es 4X más Y. 3X más Y. Aplico ahora la transformación. ¿Será que la transformación de eso es igual a lo que le ingresé? Pues simplemente la transformación me dice, sería, si eso es lo que le meto, simplemente haga la resta de lo de arriba y lo de abajo. O sea, este de arriba menos el de abajo. En la primera componente 4X más Y menos 3X menos Y. Aquí va a ir menos 3X más 4Y, es decir, menos 3 veces lo de arriba, menos 3 veces lo de arriba, más 4 veces lo de abajo, más 4 veces lo de abajo. Simplificamos y me queda 4X, me va a dar X, Y se va con Y, y aquí me queda menos 3 por 4, me da menos 12X, menos 3Y, más 4 por 3, 12X, 4 por más 4Y, igual a X, vea que los 12X se me van y me queda Y. O sea que hasta aquí cumple. Listo, ahora tenemos que hallar la contraria. ¿Ok? Hasta ahí cumple. Hay que hallar la contraria. ¿Cuál será entonces S de T de Z? Pues lo mismo, S de T, pero ¿qué le ingreso a X? Le ingreso X y Y. Igual a S de X menos Y menos 3X más 4Y. ¿Listo? Le aplico la transformación a eso. ¿Qué me dice la transformación? Que en la primera componente voy a colocar 4 veces lo de arriba, 4 veces lo de arriba, X menos Y, ¿sí? Más lo de abajo, más, o sea, menos 3X más 4Y. Y aquí abajo, ¿qué va a ir? 3 veces lo de arriba, 3 veces X menos Y. ¿Y qué más? Más lo de abajo. O sea, menos menos 3X más 4Y. Simplificamos, me queda 4X menos 4Y menos 3X más 4Y. 3X menos 3Y menos 3X más 4Y. Este 4X se me va con este 4, ay no. Este 4X se me va con este 4X, este 3X se me va con este 3X, quedando entonces 4X menos 3X queda X y menos 3Y más 4Y queda Y. Por tanto, S y T son inversas. Y ya. Y de esa misma forma hacen el segundo. Listo, solamente que pues ya que no nos da el tiempo. ¿Ok? Bueno, pues, hasta luego.